Señoras y señores, muy buenas, qué gusto saludarlos, bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Hoy tenemos un programón, como siempre, con un invitado de lujo con quien vamos a hablar de muchos temas, con muchos temas de interés nacional. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de justicia, vamos a hablar de la Maxi, vamos a hablar del Partido Nacional de Honduras, vamos a hablar de la vieja guardia del Partido Nacional de Honduras, con nuestro distinguido invitado, un ex candidato presidencial, ex gerente del SANA, ex ministro de Educación, ex gerente de la ENE, bueno, todo un personaje en la vida política nacional. Hoy le damos la bienvenida al ingeniero Roberto Martínez Lozano, a Roma. Mucho gusto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto, Alan, placer saludarle y un placer también estar otra vez en este prestigioso canal. Muy bien, y vamos a comenzar, y tenemos que comenzar por lo primero. No hay duda, tenemos una plática interesante y le agradezco mucho que me abra las puertas de su casa para poder platicar sobre varios temas. Primero, ¿cómo está viviendo esta situación legal en la que evidentemente entiendo usted nunca había estado sometido como político, como exfuncionario en el gobierno o en varios gobiernos? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el trasfondo de esto? Tú has recordado una larga carrera pública sin el ánimo de asumir posiciones exhibicionistas, de las carreras públicas más largas que cualquier dirigente político ha tenido en el país. Entonces, en todas estas posiciones nosotros hemos actuado en estricto apego a la ley. Hace unos 10 años fue mi último nombramiento público, apartado totalmente de toda función pública ya hace bastante tiempo. Entonces no es justo que al final de una carrera pública pretendan mancharle la hoja de servicios como ha ocurrido recientemente con nosotros. Pues ciertamente 2019 ha sido un año complicado, difícil, sujeto a las peores barbaridades. Nosotros en el decurso de nuestro accionar político dijimos muchas veces, y así lo actuamos, que la corrupción era el más repugnante de los vicios y que todos estábamos en la obligación de librar lucha implacable contra los que corrompieron las costumbres públicas en un país. Entonces no nos molestaba la presencia de la MASI, ni las investigaciones, ni nada de eso. Pero que venga una institución financiada por la OEA a cometer el delito de calumnia en nuestro país, sí es deplorable. La OEA es el organismo calificado y obligado a velar por el debido cumplimiento de la aplicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para América. Entonces, esta institución financiada por la OEA viene a decir aquí barbaridades sin investigación. En el caso puntual, dicen que han estado investigando un año y que nosotros somos consecuencia de un fraude y de copartícipe en una red criminal del país. Y todos ahí pues nos asustamos. Resulta que alegan un fraude de 146.000 empiras para 16 involucrados. Que si decidiésemos pagarlo, nos tocaría, pues creo que menos de 10.000 empiras a cada uno. Esas son las dimensiones de la corrupción que debemos combatir en el país. Y la razón es una licencia que se otorga en el gobierno de Roberto Micheletti, es decir, bastante antes de que yo llegara a la gerencia de la ENE, inclusive sin conocer si yo iba a ser gerente de la ENE. Fue algo así como en agosto, octubre del año 2009. Luego yo les digo, miren la fecha. Y después les alego que la ENE no tiene nada que ver con licencias ambientales, que esa es una atribución exclusiva de lo que en aquel tiempo fue la Secretaría de Recursos Naturales, CERNA. Y se evidencia que la licencia se otorgó y los permisos ambientales y todo. Pues eso sirvió de base para que la Junta Directiva aprobara un contrato de generación de energía, varios. Era política del gabinete energético y del gobierno entero impulsar la energía renovable. Entonces, fundamentado en un decreto que se aprobó en el gobierno de Mel Zelaya en el 2007, se aprueba varios contratos, entre ellos ese famoso contrato de Hualcarque. Les alego también que yo ni siquiera conozco quiénes eran, no puedo conocer yo los dueños de los contratos, ni los antiguos, ni los que dicen que son ahora. Dicen que son de unos señores Atala, yo conozco
a don Camilo Atala, fuimos compañeros del gobierno de Maduro, pero a los que dicen que son propietarios de ese contrato, no he tenido amistad, los he visto por ahí en el deporte y todo, pero no hay una amistad, así absurdo. Pues mire, un fraude de 160.000, un poco menos de 160.000 empiras, por este contrato, que tiene dictámenes legales, dictamen de la Comisión Nacional de Energía, que es la junta directiva que lo aprueba y faculta al gerente para que lo firme. Si el gerente no lo firma, ahí sí incurre en responsabilidad. Eso es abuso de autoridad, desobedecer a una autoridad superior. Pues la junta directiva nos ordena que lo firmemos. Y eso va al Congreso. Y una inmensa mayoría de diputados, 98 diputados, aprueban el contrato. Va a presidencia, igual historia. Esto lo refrenda mediante lo que se llama un acuerdo de apoyo, que es el compromiso que da el gobierno para que se compre la energía que ese contrato produce. Este acuerdo de apoyo lo refrenda la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Finanzas y todo el gobierno. Entonces, pero yo soy el único que estoy inculpado ahí de la ANEEL. No hay nadie más, ni el gobierno, siendo decir... Y tampoco los diputados, ni mucho menos el presidente. Nadie, pues, y eso era una cosa de la cual todos nos sentíamos orgullosos, y yo sigo siendo orgulloso de haber firmado esos contratos de energía renovable, que también lo hicimos en alianza con la Asociación de Pequeños Productores de Energía Renovable. Hay evidencias de todo esto que hicimos. Entonces eso es absurdo. Y luego dicen que el ingeniero Roberto Martínez Lozano firmó también un adendum. Y yo le digo, ¿cuál? ¿Dónde está el documento? Es toda mentira. Entonces esa es la política anticorrupción que tenemos que manejar en Honduras. Para eso será necesario importar justicia, acudir a jueces carísimos que vengan a suplantar a la jurisprudencia nacional. Entonces no es correcto. Por eso yo digo que la presencia de la MASI en Honduras es algo completamente innecesario, que nosotros sí podemos construir nuestra propia justicia, porque si se viene una MASI con estas características, y yo estoy esperando que vaya aclarándose el panorama, porque en algún momento vamos a tener que proceder contra la OEA misma por el delito de injuria y de calumnia, de los cuales nosotros somos víctimas. Entonces, ¿qué te hace? Te desprestigian completamente, manchan tu nombre. Ahora que nosotros vivimos del ejercicio libre de nuestra profesión de ingeniero, ¿qué cliente se te va a acercar? Nos han hecho prácticamente pedazos. Eso no es bueno ni para el país, ni para la democracia, ni para nadie. Y eso es lo que ha venido a hacer en Honduras. Churros cuando se desvían de la aspiración principal de los hondureños, que tener una lucha implacable, pero contra la altísima corrupción. Los casos emblemáticos, se decían que iban a venir a atender la base, y ahora vienen con estas cositas. Esto es perseguir hormigas. En el caso extremo de que esto fuese corrupción y fraude, pues sabemos, hay 16 personas implicadas, hay un conserje, hay unas secretarias que no tienen ni siquiera para pagar abogados, ahí están con asistencia jurídica pública. Entonces ahí estamos en ese caso, difícil todo este 2019, pero esperamos que las cosas se aclaren pronto. Y cuénteme una cosa, ¿usted considera que esta es una especie de persecución política, partiendo de que no solo Roma se ha visto involucrado en este tipo de situaciones? Hemos visto desfilar por los tribunales de justicia también a su amigo Selindiscua, a su amigo Fito Irías y a otros personajes del Partido Nacional de Honduras que pertenecen a la vieja guardia. Entonces, ¿es una escalada esto en contra de personajes de la vieja guardia del Partido Nacional? ¿O cómo lo toma usted? Pudiese ser una campaña de desprestigio orientada a aniquilar completamente la presencia del recurso experimentado del partido. Pero en ese particular, justamente, yo les he dicho a estos compañeros y a otros que yo no los ubico a ellos como culpables de haber recibido un dinero, que muchos en el pasado nos mandan los dineros a los municipios y a los departamentos y no estamos obligados a investigar el origen. Pero estos señores no investigan, debieran de preocuparse por investigar el origen y ver ahí si hay o no culpa de las actuaciones. En nuestro caso, pues no hay un cheque, no hay una empira, no hay nadie. En estos amigos pues tendrán que justificar por qué recibieron esos cheques, en qué los invirtieron y qué está pasando. Pero al final yo tampoco los ubico a ellos como culpables, pero todos estamos siendo, pues, y así es muy difícil
difícil para la democracia, difícil para el Partido Nacional, porque si con la mitad del partido en la cárcel o en los juzgados, las posibilidades electorales se minimizan. ¿Y por qué la mitad del partido está procesado? ¿Por qué diputados de su partido? ¿Por qué vieja, discúlpeme la insistencia, por qué vieja guardia de su partido? ¿Por qué tanto cachureco está al borde de ir o a punto de ir a la cárcel? Si no hubiese una ola de temor que afecta a involucrados y aspirantes a políticos y pudiésemos dar de frente en la cara contra los protagonistas de este tipo de persecuciones, yo creo que ya se hubiese aclarado. Es decir, pero no, hay un temor, hay desidia, hay indiferencia. Si yo fuese presidente del partido, les daría lección acerca de cómo se defiende un partido y cómo se defiende la democracia. ¿No lo ha hecho Reinaldo Sánchez? No lo ha hecho, y no lo ha hecho ni con nadie del partido, ni mucho menos yo como presidente permitiría que el CNA, por ejemplo, saque un libro de los 100 principales actos de corrupción en el país y que ponga a Manuel Bonilla, nuestro fundador, es decir, como el principal como el corrupto número 1 del país. Yo no toleraría eso, porque partido que no defienda a sus héroes, o partido sin héroes, es un partido prácticamente con el alma muerta. Y esas son las cosas que no he visto el partido, el sálvese quien, ¿cómo es que la historia? Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. ¿Y qué atribuye usted que Sánchez, de acuerdo a como me lo plantea, no dé un paso para poder defender para poderlos defender a ustedes que están siendo procesados y que entiendo yo que usted se considera un perseguido político? Bueno, cada quien tiene que defender sus actos, pero en este caso cuando los ataques son casi institucionales de manera masiva y que van al partido, decir yo no, en algún momento se va a declarar que somos correctos, pero al final el partido si deja que estas cosas pasen sin hacer nada, el perjudicado es el partido, inmerecidamente el partido. Entonces los dirigentes tienen que sacar la cara y decir, no que caiga quien caiga o que se defienda el que quiera defenderse, no, sino que el partido está obligado a asumir su compromiso internacional con la defensa del debido proceso, con la defensa de ser un país constituido, fundamentado en derecho, y el partido no puede permitir que ni a los nacionalistas ni a nadie les afecten los más elementales derechos humanos. ¿Y a qué atribuye usted que no hay una respuesta contundente o ningún tipo de respuesta por parte del presidente Sánchez? Es extraño lo que pasa, es bastante difícil uno responderse por sí mismo esas preguntas, pero hay evidentemente una falta de compromiso a la defensa que están obligados a hacer sus dirigentes de toda su militancia. Esto es inclusive en casos extremos. Los padres que vean a su hijo cometiendo errores, con razón o sin razón, están en la obligación de defenderlo. Lo mismo ocurre en el Congreso Nacional de la República. La mitad de la bancada, un poco más de la mitad de la bancada de su partido están procesados. O sea, también están a punto de ir a la cárcel. ¿Qué pasa? Siendo diputados, ¿por qué no tienen capacidad de reacción? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo lo analizan? Y no hacerlo más bien es una autoafectación, porque es prácticamente rendirse, declararse culpable, es decir, que se venga lo que se venga, y no es correcto. De manera institucional tenemos que combatir una ola de ataques a los intereses del partido. Que el partido va a pagar en las urnas, no haber hecho lo que debió haberse hecho en sus tiempos correctos. Quizás se haga después, ya cuando usted venga a las generales y se diga, ok, estamos otra vez unidos, pero no sé si es consecuencia de que estamos también abocados a procesos eleccionarios internos, pero si se van a estar algunos construyendo aspiración presidencial fundamentado en el mal que le ocurre a los otros, también eso no es correcto. O si vamos a entrar haciendo aprovechamiento de lo que les pasa a uno para ayudarle a otros, no es correcto. Yo creo que tenemos que estar unidos, no en la defensa individual de nadie, pero sí en la defensa colectiva de los intereses sagrados del partido. Bueno, ahí tenemos otro ejemplo como el de Oscar Nájera,
que ha sido mencionado nada más y nada menos que por el propio secretario de Estado de los Estados Unidos. El señor Pompeo lo nominó como uno de los hombres más corruptos de Honduras, a un cachureco como Oscar Nájera, y bueno, solo él se ha defendido, ¿verdad? Caemos a lo mismo. En cuanto al patrón de este tipo de situaciones, solo Oscar Nájera es el que ha salido a la palestra pública para decir que es inocente, para decir que sus hijos no pueden ser corruptos porque están muertos. O sea, una serie de situaciones, una escalada contra la vieja guardia. Discúlpeme que insista. Sí, y correcto, ahí me consta los duros momentos que ha tenido que vivir el diputado ingeniero Oscar Nájera como consecuencia de la muerte de sus hijos. Entonces, responsabilizar a muchachitos muertos de cosas como esas que se dicen es consecuencia, creo yo, de una terrible mala información. Si eso se origina en Honduras será bastante deplorable. Pero tampoco he visto a Oscar Nájera yo nunca en una posición pública, nunca lo he visto de ministro ni de director de nada. Simplemente ha sido un congresista. Y yo dudo que tengan ellos como la capacidad de hacer corrupción de una simple diputación. Entonces, este tipo de casos también merecen ser analizados y cuestionados porque, claro, el principal afectado es Oscar Nájera, pero al final le pegan en el corazón a una gran expresión política en el departamento de Colón, con influencias en todo el país. Y el partido va a pagar también consecuencias de esas cosas si no se hace. ¿Qué es lo que pediría uno en estos casos? Pues que se investigue, y lo importante de la justicia es arribar a la verdad y con esa verdad tomar decisiones. Pero si lo que le ocurre a Oscar Nájera es parecido a lo que me ocurre a mí, es decir, o lo que les ocurre a otros dirigentes como Celín, como Elden, como Fito y como los que dijimos, eso no es bueno porque yo no ubico a ninguno de ellos como responsable de corrupción. Y en el pasado, todos lo sabemos, los que estamos en política lo sabemos, desde el gobierno es cultural, quizás no correcto ni moral, pero se ha financiado la expresión política, sobre todo del partido de gobierno. Yo he estado en el Congreso, en gobiernos liberales, y he visto cómo desde ahí también se han financiado campañas políticas, y la Constitución de la República misma dice que hay que financiar la democracia, que hay que apoyar a los partidos políticos, y por eso se culmina en los procesos electorales en el reconocimiento del económico por cada uno de los votos que se expresa en un partido. Entonces no es delito apoyar a la democracia, no es delito apoyar a los partidos políticos. Quizás de aquí lo lamentable es un procedimiento incorrecto, que eso sí quizás no sea correcto, pero hacerlo con más visibilidad, apoyar la democracia con más visibilidad, incluso hace que se levante la expresión de la democracia y la determinación de los políticos en el desarrollo de un país. El país que no sea capaz de producir políticos de calidad está destinado a sus peores destinos. Porque muchos dicen, no soy político, y hay muchos empresarios que escucho diciendo, los políticos son los culpables. Entonces, ¿por qué no se convierten ellos en políticos? Porque no hay más camino para hacer gobierno que convertirse en políticos y desde la política gobernar. Bueno, muchos se preguntan, ¿por qué solo los cachurecos están en la palestra? Algunos liberales, como Elvin Santos y otros, pero en términos generales, los cachurecos son los que están en el ojo del huracán. Sí. O sea, colocan al Partido Nacional como un partido de criminales. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque se habla no solo de nacionalistas, sino que también de nacionalistas que trabajaron en el pasado. Ya te expresé mi caso. Hace 10 años ocurrieron estas cosas, muchas de las cuales ya prescribieron incluso. Entonces, ¿por qué solo nacionalistas principalmente? Y de los nacionalistas solo lo que ocurrió hace muchísimo tiempo. Y ahí es donde hay que dar otro consejo. La corrupción se combate de lo más reciente a lo más antiguo. Es posible que por andar persiguiendo a un corrupto de hace 20 años, estén cometiéndose corrupciones ahora mismo. Entonces, y la corrupción también lo principal es prevenirla, evitar que ocurra. Ahora hay ministerios de inteligencia artificial destinados exclusivamente a prevenir la corrupción. Y son las computadoras las que evitan que hayan nuevos corruptos en el país. Hacia ahí debieran centralizarse las preocupaciones y las principales inversiones y las principales decisiones de un gobierno, en evitar que hayan corruptos ahora y en evitar que hayan corruptos en el futuro. Pero hacer corrupción con los ojos de la nuca no ha sido siempre lo mejor. Bueno, otro de la vieja guardia.
Porfirio Lobo Sosa. Él responsabiliza de manera directa a Juan Orlando Hernández de la escalada en contra de su esposa, que hoy esté condenado a casi 80 años de cárcel y por 11, 12 millones de lempiras, que regresó 7, quedaron en el aire 3, pero que en términos generales de verdad que la han colocado a ella como un trofeo de la Maxi. Cuando vemos los informes en todo este tiempo, solo colocan a Rosalena de Lobo y para de contar. No le dieron oportunidad de defenderse en libertad nunca, y una serie de arbitrariedades que según los expertos en derecho penal se cometieron, una serie de abusos por parte de la Maxi y de los operadores de justicia. Él responsabiliza a Juan Orlando Hernández de esa escalada. ¿Le da usted algún grado de credibilidad a ese señalamiento? Yo no ubico al presidente Hernández en el ánimo de hacerle tan terribles daños a un compañero de batalla. Muchos le han ayudado al presidente Hernández, es decir, ahora que es presidente, cuando fue candidato, pero cuando no éramos muchos, en esta casa, que tú quizás conociste hace 30 años antes, esta casa es Precalleja, pero en esta casa venía bastante Juan Orlando Hernández. Aquí construimos su diputación. Y es un cipótico que nos tocó decidir que él fuera nuestro candidato a diputado en separación a muchas otras aspiraciones bien fuertes en el departamento de Lempira. Entonces, yo tengo que ver bastante en las cosas políticas del presidente Hernández. Y yo creo que el segundo, o quizás yo el segundo y Pepe el siguiente, Pepe el primero. Es decir, lo que hizo don Pepe Lobo para que Juan sea candidato del partido y antes secretario y presidente del Congreso Nacional y presidente de la República es determinante. Entonces yo no veo al presidente Hernández pagando de una manera tan injusta como el meterse con doña Rosa en esas características. Pero si hay una duda puesta en el ambiente público del mismo presidente Lobo, y eso tiene que ser aclarado, porque evidentemente hay una injusticia. Doña Rosa, ni nadie, ninguna primera dama, ni ningún hondureño merece por 5 millones en tenis, que ella dice que los compró y los entregó, no merece ser exhibida amarrada de los pies y de las manos, encapuchada en la paila de un carro y exhibida de la manera más grotesca posible y sentenciada o con pretensión de sentenciarla con 80 y tantos años de cárcel. Eso no es ni siquiera para los peores de los criminales de un país. Yo creo que ni siquiera Pepe, ni en el Partido Nacional, ni en Casa Presidencial deben ver mal esto. La sociedad entera, aun el más feroz opositor a la familia de Pepe Lobo, creo que siente en lo profundo del corazón de que estas cosas, aunque han sido equivocaciones, no deben de castigarse con una manera tan severa como lo hicieron con ella. Y yo también, que he estado cerca de muchos presidentes, he visto a las primeras damas haciendo labor social, interviniendo bastante en cosas de gobierno, y en este caso, pues 5 millones en tenis. ¿Será un caso emblemático como para que venga la corrupción? Y al final tiene fuerza la sospecha de mucha gente, en el sentido de que la Masi vino aquí solo para tapar el ojo al macho, y se lo quieren tapar con este tipo de cosas. Y quieren justificar, me imagino, sendos sueldos y su presencia en Honduras con algunos casos como estos, de una señora que fue figura principal, la esposa de un presidente, y desde luego, no sé si también con nosotros, que alcanzamos a ser vicepresidente de Honduras también, y con figuras también políticamente emblemáticas como las que dijimos del Partido Nacional. ¿Descarta usted entonces esa posibilidad de que sea desde la Casa de Gobierno que se esté gestando esta persecución selectiva en contra de cachurecos? Quisiera descartarlo porque no me sentiría bien en el ánimo de compañeros involucrados en temas de estas características. Estamos en la obligación de hacer unidad orgánica, de perdonarnos los daños internos que pudimos habernos hecho, porque el Partido Nacional necesita que todos estemos realmente unidos para poder volver a ganar elecciones. Y si estos fueran los comportamientos oficiales, no ubico yo, no veo posibilidades, porque yo los
vi a ellos trabajando juntos. Muchas veces nos reuníamos los tres a hablar de los temas de la ENE, los temas del Congreso, los temas de la política. Justamente hablamos bastante en mis pocos meses que yo estuve en la gerencia de la ENE, fueron los primeros meses del gobierno de Pepe Lobo, y después vinieron cosas que nos obligaron a nosotros a retirarnos, inclusive contra la oposición de muchos, nos fuimos de la ENE y trabajamos juntos. Entonces no ubico yo al presidente Hernández pretendiendo hacerle daño de esas dimensiones al presidente Lobo, pero el presidente Lobo ciertamente está bastante molesto y tendrá que trabajarse finamente para superar esa incomodidad que existe en los dos, porque con esa diferencia el partido minimiza sus posibilidades electorales. Bueno, estamos a las puertas de que el gobierno de la República tome una decisión respecto a la Maxi. ¿Se debe renovar o no se debe renovar este convenio? ¿Usted del criterio que se le tienen que dar los famosos colmillos que se han venido solicitando de parte de diferentes sectores que a la vez son doble moral, ¿verdad? Que hay sectores que son doble moral y piden colmillos para la Maxi, pero de repente son evasores del fisco, ellos, de repente son corruptos, ellos los que están pidiendo que se quede la Maxi o que continúe la Maxi. ¿Cómo lo ve esa situación? ¿Debe de continuar este proceso o no? No. Una Maxi bajo las actuales características es un terrible daño para el país. Es decir, son jueces, son parte, yo he estado en esos juicios. Ahí el fiscal, más el representante de la Maxi, en nuestro caso, más Copín, más la Procuraduría General de la República, 4 acusadores, y con un juez que prácticamente le dicen lo que tienen que hacer los jueces. Y luego va un poco en esos tribunales controlados por la Maxi, ahí ni siquiera, estoy seguro, que ni siquiera leen los juicios. Yo que no soy abogado, soy un simple ingeniero, pero por sentido común veo que hay unas terribles equivocaciones. Habrá que estar ahí. Yo creo que es el momento para que, yo lo decía en un tiempo, para que los estudiantes de Derecho, para que los abogados realmente que aman su profesión, vayan a esos juicios y se den cuenta que eso no es lo mejor para Honduras. Esa Maxi no sirve para nada. Es una Maxi, como se dice, una Maxi de acompañamiento quizás sí, que acompañe con financiamiento, que acompañe con tecnología, que acompañe con conocimiento para advertir las posibilidades de corrupción en el país y evitarlas a que ocurran. Esa Maxi quizás sí sea correcta, pero por otro punto, creo que le serviría más una Maxi de hondureños, presidida por Mundo Orellana, y por esos otros ahí que andan por ahí hablando de justicia, unos 5 de esos hondureños. Si cuando se estableció el Ministerio Público, que Mundo Orellana era el fiscal, ahí temblaba todo el mundo. Hoy nadie tiembla aquí con esta Maxi. La verdadera corrupción se siente tranquila. Ahí no, los gatitos es que estamos ahí envueltos en preocupaciones, pero la corrupción se ve tranquila, se huele, se siente, como dicen en el estadio. ¿No debe renovarse el convenio? Para mi punto de vista sería una terrible equivocación bajo los comportamientos actuales. Bueno, voy a aprovechar la oportunidad también para abordar otros temas de país en el marco de su experiencia como funcionario público. Ya han colocado sobre la palestra el tema de la escasez del agua, la construcción de represas. Usted fue gerente del SANAA y quiero consultar respecto a esa temática, cómo lo analiza. Nos estamos quedando sin agua en la capital de la República. ¿Qué posibilidades ve de que sea viable la construcción de estas represas que ya han sido publicadas en la Gaceta? Van volando. Sí, un problema grave. Y yo creo que Tito Asfura, el interno del partido, si supera, y yo lo haré ser candidato, ese será su principal reto. Aunque vemos a un Tito Asfura construyendo una impresionante obra pública desde el punto de vista vial, pero si no se resuelve el tema del agua potable, es un tema obligatorio para que sea aprovechado por la adversidad política. ¿Y cómo se puede resolver? Hay que aprovechar las fuentes, ya están los estudios. Infortunadamente, yo estuve en ENE y después me pasaron para educación, pero nosotros ya estábamos listos para comenzar la primera fase del proyecto Guaserique. Y yo recuerdo que don Elmin Santos era el presidente de la Cámara de la Construcción
y ahí estuvimos los presidentes de las cámaras, del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, patronatos y todos listos, haciendo pues prácticamente los anunciamientos. Habíamos conseguido financiamiento de Sobre A, que era una compañía francesa, nos facilitaron la actualización de los estudios y estábamos listos para hacer ese proyecto. Esa era una de las fuentes de agua que no se puede perder, pero pasó el tiempo y prácticamente la cuenca ha sido bastante afectada con los batallones, con instalaciones que se han construido, y eso hace bien difícil la potabilización del embalse Guaserique. Hay que continuar con temas como el trasvase. Nosotros dejamos ese tema financiado, el trasvase, la interconexión de los embalses, el envase, la Concepción con los Laureles. Luego él está hablando de pequeños embalses en la zona de la Tigre, unos 10 embalses con unos 500.000 metros cúbicos, son soluciones temporarias. Se está hablando de Zabacuante y se está hablando también de temas correctos como la ampliación. Nosotros dejamos un pequeño sistema construido, el sistema de la represa del sector de Ojojona, y ahí hay también otras posibilidades con ese río, que creo que es el más inmediato. El aprovechamiento del agua subterránea en este verano, que va a ser difícil, los pronósticos son terribles. Yo creo que el autoconsumo de agua subterránea. Aquí hay un inventario muy grande de agua subterránea privada. Si hay mucha empresa que tiene sus pozos, hay que hacer un inventario, una aproximación con los propietarios y poner a funcionar esos pozos de manera inmediata, porque ¿cómo se va a construir una represa en 6 meses? ¿O cómo se va a pensar traer agua de Nacaome en poco tiempo que queda? ¿Y fue una decisión acertada el municipalizar Lo que no ha sido acertado es la demora, porque esa decisión se hizo hace 20 años, no sé. Esa decisión fue en tiempo del presidente Maduro. Después vino el gobierno de Mel, y el de Pepe. Y más prórroga. Claro, porque no se resuelve lo del pasivo laboral. Difícilmente se va a municipalizar con la anuencia de los empleados y previamente no se les cancela su pasivo laboral. ¿Pero estaba lista la alcaldía del Distrito Central para recibir semejante papa caliente? Porque se iba a transferir con lo mejor de la empleomanía del SANA, sí, y con su mejor de su tecnología. Entonces, bajo esas circunstancias sí, pero ha habido ahí como una transición incorrecta en cuanto a tanta demora. No se ha hecho, no se ha culminado. Escuché por ahí que ya el BID había facilitado unos fondos para cumplir el pasivo laboral, y eso pues quizás le ayude a la alcaldía a asumir de manera plena el control de los sistemas de agua potable de Tegucigalpa y comenzar una línea de soluciones, pero el tiempo nos alcanzó, y para de manera inmediata resolver el problema del agua potable no tenemos más que eso. ¿De dónde vamos a sacar agua más que de la gestión eficiente, ahorro, el aprovechamiento del agua subterránea? Y no hay otro camino para resolver este verano, que ya prácticamente 2 meses estamos en un pico de preocupación con eso del agua potable de Tegucigalpa. Y a futuro, ya el alcalde lo he escuchado, tiene de manera bien clara la construcción de los nuevos embalses que van a dar solución definitiva. Muy bien. Si me lo permite, quisiera conocer su opinión respecto a este tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Dramático. Hablan de una pérdida de 9.500 millones de lempiras, que hay empresarios que le deben millones y millones al ENEI, que nunca les cortan el servicio. Y uno siempre se pregunta, y el pueblo siempre se pregunta, ¿cómo es que a doña María, a don Pedro, a doña Juana y a uno mismo, si se retrasa un mes, le cortan el servicio de energía eléctrica? ¿Y cómo es que acá hay sectores privilegiados que nunca les cortan la energía eléctrica? Dicen que hay un empresario en San Pedro que les debe casi 100 millones, otro en Tegucigalpa que les debe 14, 15 millones y no le cortan el servicio. ¿Qué pasa? Mire, Alan, yo puedo poner unas 10 razones por las cuales yo me fui del ENE. Y dentro de las 10 está una entrevista que yo hice con el de Amado López, justamente sobre este tema. Y entra apoyando, y nosotros hablamos de estas cosas. Y nos tiramos contra la macromorosidad energética del país. Y la respuesta fue
de características mortales, podemos decir, ¿verdad? Pero nosotros hablamos con valentía en aquel tiempo. ¿De dónde estaba la ¿Y siguen siendo los mismos? Los mismos. Básicamente los mismos, pero ¿cuánto tiempo pasa? Y yo veo ahí esta comisión interventora y realmente tengo mis dudas sobre esa intervención. Esto nace cuando se privatizan los sistemas, cuando se privatizan las actividades de medición, facturación y cobranza. Si la ENEC decide contratar a un privado y le da su infraestructura, su tecnología, su logística, su base de datos, la ENEC se queda desarmada. El gran error de la ENEC fue, inclusive, entregar sus chequeras a un privado. La ENEC podía estar quebrado, pero estos haciendo tremendos negocios. Entonces, ¿cómo va la ENEC a corregir este tipo de problemas? Si le ha pagado en cantidades exorbitantes a un privado para que lo haga, si en este momento, a quien debe de intervenir no es a la ENEC, que no tiene culpa de nada. A quien debe de intervenir a un contrato que no ha provocado los resultados esperados, si eso fue los resultados. Pero EH está contratada para ese propósito. Pero yo veo también controlando este problema con una escalera y con tijeras, no ese es el camino. Y con militares no ese es el y camino. con toda la fuerza de seguridad se reúne el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para una operación corte. Con una aplicación sencilla desde tu celular. Le Vos cortan. gestionás y cortás y activás los sistemas. Si la ENEC dejó casi todo el panorama principal de consumo con medición inteligente, con medición bidireccional. Ahí es que hay que llegar, no es que ya ni con militares, ni con machetes, ni con tijeras, ni con nada de esas cosas. Tiene que ser con tecnología. Pero como interesa hacer aspaviento de estas cosas, pero también cortando resuelve el problema. Porque cortar no significa pagar. Hay también una base importante de gente que hay que analizarla, y como no se hacen los estudios socioeconómicos, hay gente que no paga porque no puede. Simplemente y son morosos porque también hay mucha gente morosa en otras cosas, morosa con la tarjeta de crédito, morosa con la tienda comercial, morosa con un montón de cosas. Y hay muchos abonados que no se eximen de ese tipo de mora. No pagan porque no pueden pagar. Y hay otra base de usuarios, que son microempresarios, podemos decir. Y si van y les cortamos, y debajo de ellos están 20 trabajadores allá, ¿y para dónde van? Si esas empresas se aniquilan sin un estudio previo, y así como el presidente habló de un esquema de alivio de la deuda, debería también de hablarse de un esquema de alivio a la mora, por razones energéticas, pero es que porque hay un sector que debe ser estudiado. Claro, pero es que el que más debe, y dígamelo usted que fue gerente del ENE, el que más debe no es el pobre. No son los pobres. No, el que más debe es el que es millonario, así. Y el que se pone el pecho de moralista, de honrado, de alta sociedad, que lo vemos en las revistas de sociales. Desmiéntame. Totalmente, de acuerdo. Y si yo me concentro en 100 de esos que yo agarre, resuelvo el problema. ¿Y por qué no dan los nombres? Resuelvo el 80% del problema. ¿Qué tan complicado es dar los nombres y enfrentarlos para que paguen? Bueno, usted me dijo que por enfrentarlos lo corrieron del ENE. Así estoy hablando de hace 10 años, ¿no? Va a haber cambiado un poco, pero debieran hacerlo. ¿Y por qué no dan los nombres? ¿Quién es el principal llamado a hacerlo? Porque yo veo ahí al COET y otros empresarios inflándose el pecho como los grandes salvadores de la problemática energética, que salgan, que comiencen por desafiliar a esos morosos premeditados y morosos consecuentes. Pero ellos dicen, denos los nombres pues, para empezar a actuar. No lo que pasa es que van a saber. Ya doña Miriam Guzmán dice, hay uno que debe estar en su momento, van a saber el nombre. Si el COBES es parte de la Junta Directiva de la ANEC, uno va a saber. Si ahí en el marco de lo interno se conoce, saben quiénes son. Entonces tiene que resolverse ese tipo de morosidad. Pero también hay que hacerlo de manera inteligente. Hay que hacerlo sin aspaviento, porque también eso es un tema del desarrollo económico financiero de la ANEC. Que se resuelve la morosidad, vaya, que al final terminen rescatando 500 millones, que es difícil llegar a esas metas de esa mora. Eso no resuelve el problema de la ANEC. Si tú has dicho cuántas son las deudas.
o tú dices, ¿cuánto es el déficit de que tienen arrastrando? Y yo invito a que hablen con la gente que trabajó con nosotros, que hablen con el gerente financiero, con el representante legal, para ver si durante nosotros estuvimos, en los 24 meses que tuvimos, dejamos de pagar alguna vez a un generador. No, había deuda. Entonces, ¿por qué en el tiempo vienen estos problemas? Y nosotros nos alegramos cuando se venció el contrato de privatización de la medición, porque estábamos seguros de lo que podíamos hacer y nos habíamos preparado. Habíamos trabajado bastante con el Departamento de Informática de la universidad. Habíamos construido un equipo de tecnología y sabíamos que por sus propios esfuerzos la ENE podía hacer estas labores con el mínimo costo posible. Pero de repente también, ese es otro, de los 10, ese es otro. Ay, hombre. Yo fui al Congreso y demostré esas cosas. Y el Congreso decidió no prorrogar ese contrato privado porque la ENE iba a hacer sus propias cosas. Pero dejaron vivo el de las térmicas, por ejemplo. ¿Qué tan necesarios son las térmicas para que no nos quedemos oscuros? Eso va ligado a otro tema, que nosotros lo pusimos como una de las soluciones que se perdió la ventana. Nosotros hablamos, el gas natural licuado es el combustible térmico del futuro. Y tenemos que involucrarnos en eso. Y pusimos la solución, un proyecto que decimos, un BOT, es decir, que al final de un tiempo, que eran 12 años, toda la infraestructura pasaba a ser propiedad de la ENE. La ENE no iba a poder un solo lempira. Era energía barata, pero perdimos la ventana. Y no solo producir gas, con gas natural licuado para propósitos energéticos, sino que producir una estación de gas natural licuado para transformar la movilidad del país. Nosotros hablábamos desde aquel tiempo de que los que transportaban bananos debieran ser camiones eléctricos para aprovechar disponibilidades energéticas del país, que muchos recursos tiene, y disminuir significativamente la importación de combustible fósil. Eso lo hicimos hace 10 años, pero vino un gran boom en el mundo de eso. ¿Y qué pasa con el gas natural licuado? Te arrincona el petróleo y te lo hace que baje. Por haber bajado los costos del petróleo, cuando nosotros estábamos, el barril de petróleo superaba los 100 dólares por barril, hoy 40, 50, la mitad. Entonces, eso provoca una suerte, de que en este momento los contratos más baratos son los térmicos. Porque al bajar el combustible, bajar el bunker... Hasta la solar, dicen que hay un proyecto solar allá en Pavana que sale más caro el kilowatt-hora que el térmico. Sí. Pero entonces... porque la energía solar también, que nosotros la pusimos en el tema, trajimos los estudios, jamás pensamos que debiera ser energía privada. Tenía que ser estatal. Del Estado y experimental. Porque en aquel tiempo que nosotros habíamos dicho... Creo que 8 centavos era el convenio para hacer un pequeño iniciativa solar, es decir, del Estado o en combinación una alianza con un privado, pero jamás totalmente de los privados. Y dijimos, si hay un privado que no sea más de 5 megas, pero aparecieron con 50 y con 100 megas. Y otro gran defecto, que también no se hizo, nosotros hablamos de energía distribuida, y la energía lo más cerca del consumo, pero la fueron a concentrar toda Choluteca. Entonces, ¿cuánto cuesta llevar esa energía solar? Además de que tienen precios caros, llevarla para Olancho, por ejemplo, o llevarla para otros sectores del país. Las pérdidas son terriblemente altas. ¿Y qué pasó con Patuca 3? ¿Fracasó? ¿Va algún día a funcionar? ¿Qué pasó? Sí, tiene que funcionar. Mire, nosotros 6 ministros estuvimos bastante tiempo en China. Y yo te puedo dar hasta los nombres: ministro William, ministro Cuellar, Mauro Bebreño, nosotros, una gran comisión de técnicos, bastante negociando esto de Patuca. Y con un bufete de altísimo prestigio de los Estados Unidos, y con 2 testigos de calidad, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Uno no sé si el Banco Mundial era Marlon Tower, él fue con nosotros a China. Entonces, el compromiso con los chinos y Honduras era noviembre de 2013. Proyecto Patuca comienza energía de prueba. Enero de 2014, Proyecto Patuca comienza oficialmente a producir. ¿Pero cuánto ha pasado? ¿Y qué ha pasado? 2014, 20 años. Desde 6 años. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué no funciona el proyecto? No entiendo por qué las iniciativas que nosotros
impulsamos eran bien diferentes. Nosotros estábamos convencidos que los proyectos de energía nuevos debieran ser propiedad del ENE y no de privado. Y eso nos gustó. Esas eran las soluciones, pero las soluciones del ENE eran problemas para la estructura de privados que operaban negocios con la ENE. Eso hubiese estado felices si Patuca hubiera sido de un privado, pero Patuca era del gobierno y recibió también bombardeo. Yo creo que hubo una paralización completa, cero actividad después que yo me fui. Después quizás se retomaron las cosas y los chinos estaban obligados con sus propios fondos, porque los primeros dineros los pusimos nosotros. ¿Y desde cuándo no se hacía? Desde el cajón, 35 años creo, no hacían nada en función a las energías propiedad del ENE. Y cuando nosotros llegamos dijimos, vamos a recuperar la actividad de la ingeniería civil, porque aquí se piensa mucho con energía térmica, eso es lo más fácil, lo más corto. Y la ingeniería civil piensa en represas, en hidroeléctrica, pero propiedad del ENE. Entonces dijimos, los Patuca, que este es el primero, y son 3, y al final son 1000 megas. Entonces, los Patuca, Jicatuyo, Los Llanitos, Yaguala, el complejo energético debe ser propiedad del gobierno, propiedad del ENE. Y en eso aprovechando, fíjense cómo lo bombardean. Cuando hablan de corrupción en Patuca por unas casitas, el proyecto no es de casas, el proyecto es de energía. Si quieren ver corrupción, que vean los macros del proyecto. Por ejemplo, ahí hay temas como, ¿qué proyecto de energía tiene un batallón, un campamento para propósitos de militares? Solo el ENE. ¿Por qué? Porque ese era un proyecto para propósitos ecológicos, es decir, es un campamento militar ecológico. ¿Y dónde ocurre, por ejemplo, los inicios del problema del Gorgojo? En esa zona. Si ese campamento hubiese estado operando como se planificó, no hubiésemos nosotros sufrido lo que estamos padeciendo ahora. El 70% de los bosques de Honduras fueron arrasados por ese tal Gorgojo. Ahí se hubiera detectado. Luego, no sé cómo van las otras cosas. ¿Cómo se paga el proyecto Patuca? Se paga con productos. ¿Y dónde están los productos que se dejaron? Yo no sé cómo está la piscicultura, por ejemplo, del embalse. No sé cómo está el aprovechamiento de la biomasa, que tuvo que haberse limpiado el embalse y reconstruido la biomasa de la zona. ¿Dónde está la rehabilitación del proyecto del aguacate para los negocios de exportación e importación? Esto del campamento. ¿Dónde está la universidad de los chinos enseñándonos tecnología y enseñándonos las operaciones? ¿Dónde está el Patuca 2? Si no se ha terminado el 1. ¿Y dónde está el tercero, que son 3 Patucas? Nada. Todo se perdió en el tiempo. Esas eran nuestras ideas. Porque nosotros decíamos, primer producto de exportación de Honduras tiene que ser energía eléctrica. Y podíamos hacerlo. Pero aquí nos decían algunos privados, pero vamos a saturar el mercado. No es cierto. Porque la energía que nosotros buscamos producir no es energía para que la compre el ENE. Es energía para transformar el país. Yo había escuchado bastante, sobre todo al presidente Obama, decir, país que no resuelva su problema de energía no puede resolver ningún otro problema. Eso es verdad. Pero también habíamos escuchado a Bill Gates de la Microsoft decir, hay que pensar en grande, pero actuar en pequeño y rápidamente. Y eso fue, estas cosas que eran grandes, nosotros dijimos, las vamos a hacer. Estoy hablando de 2 años, de 24 meses. Y mira, cuántas cosas no se dio. Cuántas cosas no se habla, gas natural licuado, Patuca, Jicatuyo, Los Llanitos, el agua, todas las barbaridades de cosas que nosotros pretendimos para el ENE, pero pagamos las consecuencias, porque estas que eran soluciones para Honduras y para el ENE, no eran soluciones para otros, y las oposiciones fueron feroces, de características dramáticas en contra de nosotros. El gerente que no escuché que le digan nada, es porque él está alineado, porque la está tocando, dicen otros. Eso está pasando con estas cosas. Al final, ojalá se haga. Pues en este tema, regresando un poquito al gas natural licuado, ya habíamos convencido. Primero nosotros buscamos a los grandes generadores. Les dijimos, este es un gran negocio para ustedes, para Honduras. Esto es la salvación de Honduras. Entonces, pero no. Dijimos, está bien. Uno me dijo, pucha Roberto, que vos estás pensando demasiado adelantado. Si lo hubieras hecho conmigo, hubiésemos ido bien. Pero no. Y yo tengo las cartas donde al final ellos me aceptan. De los principales me aceptan. Nosotros les dijimos, cuando esté el gas natural licuado van a tener que reconvertir sus plantas, para operar de manera dual.
con el búnker que ahora tiene, pero también con gas natural licuado. Esa era salvación. Y con el gas también, eso eran cosas tan grandes que no cabían en Centroamérica, más que una. Pues esa idea se fue para Panamá, y en Panamá sí está dando los resultados que nosotros perdimos. Bueno, se me fue el tiempo y no quiero tampoco desaprovechar la oportunidad para preguntarle en cuanto al tema de su carrera política. ¿Ya se terminó su carrera política o usted continúa en política? ¿Aspira a algún cargo de elección? ¿O cuál es su actualidad en cuanto a su carrera política? Estamos conversando con varios amigos. Nosotros tenemos un movimiento con vigencia eterna. Aunque yo me muera, seguimos vigentes. Y nos vemos, nos reunimos y al final juntos decidimos qué línea política tomar. Así resolvimos apoyar aquí mismo en esta casa a César Castellanos para alcalde, y después César Castellanos era nuestra figura presidencial. Aquí mismo hicimos un pacto de colaboración con Ricardo Maduro, con Pepe Lobo, con Juan Orlando, con todo. Igual vamos a hacer ahora. Porque, es decir, fuera de la política nunca. Ya nos metimos a esto y solo la muerte nos va a sacar. Entonces, conversamos con todos, aconsejamos unidad. Nos parece que hay que hacer cosas como estas. La unidad orgánica del partido obligatoria. Nosotros bien unidos somos capaces de ganar a la adversidad, aunque reconocemos van a ser elecciones más difíciles que las que pasaron. Y si la oposición se une, las dificultades del partido van a ser evidentes en ese tema. Hay que levantar el ánimo caído de mucha gente del partido. Hay que volverse a reencontrar con la voluntad de apoyo de la gente experimentada del partido, una vieja guardia que siente que está marginada, atropellada, totalmente desaprovechada. Antes, sobre todo, Cheche Ramírez se encargaba de dirigir los reconocimientos a la vieja guardia del partido. Mire, ahorita mismo en los Estados Unidos, ¿quiénes son la gente que está en los procesos de estas primarias? Gente de más de 70 años. Sí. Los chinos, ¿quiénes son? El que desprecia su recurso experimentado paga las consecuencias, y nosotros podemos pagarlas. Y desde luego sin desconocer que hay que volver a reclutar recursos jóvenes que se ha perdido, que no quiere saber nada del Partido Nacional. En las redes, en las universidades, nosotros nos damos cuenta que los jóvenes prácticamente en un gran % desprecian las posibilidades electorales del Partido Nacional. Hay que volver a trabajar eso para que el renacimiento de la base de apoyo del partido en función de la juventud sea revitalizada. Eso está bastante perdido. Y hay que defender a nuestros héroes sin temor. Estamos quedándonos sin héroes. ¿Dónde están nuestros expresidentes? Pepe Lobo allá arrinconado defendiendo a su señora, muy enojado con bastante causa. Callejas en el exilio. Entonces, no es justo lo que nos está pasando. Yo creo que esas cosas tienen que ser recompuestas, y el candidato que lo haga va a tener éxito en la interna y seguramente puede tener grandes posibilidades para ganar otra vez las generales. Muchas gracias por este tiempo. Gracias, mi amigo. Un placer. Saludos otra vez. Roberto Martínez Lozano, hoy acá en Voces de un Diálogo. Muchas gracias a todos ustedes que han estado muy pendientes del desarrollo del programa. En nombre del ingeniero Bastian, que está al frente de la producción, Oscarito Lunes, el encargado del máster, yo soy Alan Fiallos. Con permiso. En el 2020, Alan Fiallos abordará los temas más importantes del país que generan impacto. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo. Voces de un Diálogo. Ha sido condenado nada más y nada menos que el hermano del presidente de la República. El tema es que nosotros les permitimos a los políticos que nos lleven a pelear las batallas que ellos están peleando por llegar al poder. ¿Y la alianza debería ser con Libre? Yo creo que debe forjarse con Salvador, porque ahí en Salvador hay más comunidad ideológica. Por fortalecer la Corte, el Ministerio Público, la Policía y todas estas instituciones que en cadena son las encargadas de garantizar el Estado de Derecho en el país. Que quizás en este momento no sería conveniente porque está muy crispado este problema del presidente, el juicio de Nueva York, todo eso. El ambiente está bien, para mí, tenso. Ningún otro embajador del mundo entero que de repente aportan
Los vemos metidos en la corte, en el Congreso, los vemos metidos en la presidencia, los vemos metidos con los militares. A ningún otro embajador. La constituyente debe replantear totalmente un nuevo sistema de justicia. Voces de un diálogo, el mejor programa de entrevistas tocando los diálogos con mayor importancia en Honduras. De lunes a viernes, 8 de la noche, al estilo único de Alan Fiallos, por Cholusat Sur, Canal 36. A veces sabemos que lo que hacemos lo estamos haciendo mal. Y lo triste es que lo seguimos haciendo. ¿En qué tiempo nos daremos cuenta que lo que estamos haciendo sigue mal, está mal? Y pronto nos pasará la factura. Por ti, por tu familia, por la fauna, la flora y todo el mundo. Dejemos de hacer lo que estamos haciendo. Cuidemos el agua con conciencia. Los temas de actualidad, los comentarios más acertados y toda la información diaria que usted quiere saber, los tiene Alan Fiallos. Sígalo en las redes sociales. Alan Fiallos, un compromiso con la verdad en las redes sociales. Así la mal usamos, así la desperdiciamos, así somos de conscientes con ella, así nos importa el que no la tiene, y así nos vamos a quedar. Por una Honduras con agua, cuidemos el agua con conciencia. Abrir tu primera cuenta de ahorro en Banco Atlántida es más fácil. Redefinimos tu forma de ahorrar. Descarga la aplicación Atlántida Móvil, escanea tu tarjeta de identidad, tómate una selfie, completa y firma tu solicitud. Y así de fácil tienes los mejores beneficios. Abre tu cuenta Atlántida más fácil. Tu primera cuenta de ahorro con nosotros. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. En el 2020, Alan Fiallos abordará los temas más importantes del país que generan impacto. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo. Voces de un diálogo. ¿Cómo hacen para mantener sus hijos? En Honduras entera. Porque las mujeres querían ver qué es lo que pasaba. Las mujeres son un cambio para Honduras. Habían figuras que le apostaban a, por lo menos, traer al debate en el Congreso Nacional el tema del agro, y ya con Rafael Alegría, pues qué mejor, ¿verdad? Bueno, era un referente. No se ve ni un funcionario de la Secretaría de Agricultura ni del Instituto Nacional Agrario acompañando a los campesinos, a los pequeños agricultores, para nada. ¿Cree usted que se va a lograr concretar esta aspiración que se percibe de una gran parte de los hondureños, que tengamos una nueva ley, unas nuevas reglas de juego? Definitivamente los tiempos cambian, ya estamos hablando no de un bipartidismo, sino ya de multipartidismo. La pobreza que hay en Honduras. Sabemos lo que significa una mochila, un cuaderno, un kit, un uniforme. Entregamos ahí mismo los uniformes, verá, con la matrícula SACE, de acuerdo a las tallas que tenemos, que los niños salen en su matrícula, ahí mismo se les deja su uniforme. Voces de un diálogo, el mejor programa de entrevistas tocando los diálogos con mayor importancia en Honduras. De lunes a viernes, 8 de la noche, al estilo único de Alan Fiallos, por Cholusat Sur, Canal 36. Navidad de ahorros y premios en familia. Porque para Cooperativa Sagrada Familia, la familia es lo más importante. Para esta Navidad, te regala 4 Kia Soluto 2020. Refrigeradoras, estufas, televisores, Smart TV y cajas de herramientas. ¿Cómo participar? Por cada 300 lempiras de depósito o apertura en tus cuentas de aportaciones y lazos familiares, obtendrás un número electrónico. Entre más ahorres, más oportunidades tendrás de ganar. Sorteos a realizarse el 17 y 24 de enero del 2020. Aplican restricciones. Cooperativa Sagrada Familia les desea una feliz Navidad y próspero año 2020. Los temas de actualidad, los comentarios más acertados y toda la información diaria que usted quiere saber, los tiene Alan Fiallos. Sígalo en las redes sociales.
Alan Fiallos, un compromiso con la verdad en las redes sociales. Abrir tu primera cuenta de ahorro en Banco Atlántida es más fácil. Redefinimos tu forma de ahorrar. Descarga la aplicación Atlántida Móvil, escanea tu tarjeta de identidad, tómate una selfie, completa y firma tu solicitud. Y así de fácil tienes los mejores beneficios. Abre tu cuenta Atlántida más fácil. Tu primera cuenta de ahorro con nosotros. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. En Cooperativa Chorotega, tus ahorros crecen con tu cuenta Suprema. Recibe la mejor tasa de interés del mercado, comparable solo con la de depósitos a plazo fijo, con la solidez y seguridad de la cooperativa y total disponibilidad de tu dinero a través de nuestros servicios electrónicos. Apertura tu cuenta ya. Cuenta Suprema. No pagas recargo de tasa de seguridad y además participas en grandiosos sorteos durante todo el año. Con Chorotega, todo cambia, todo crece. Voces de un diálogo. Bienvenidos a un programa más de Voces de un diálogo, donde se abordan temas de impacto. Ha procesado el medio mundo y no le ha pegado absolutamente nada. Con los diferentes protagonistas del acontecer nacional. El contrato social entre los gobernantes y los gobernados. Pero los que tenemos algunos kilómetros ya recorridos, Alan. Si los entes judiciales son imparciales. Evitar que se siga yendo la gente para allá. Hay gente honesta, gente interesante dentro, pero dialogan sobre los temas más importantes que se generan en nuestro país. Ha perdido, si es que alguna vez la tuvo. La sociedad que tenemos ahora no es la sociedad que tenemos hace 10 años. Al estilo único de Alan Fiallos. Algunos lo perciben así, otros consideran que es que se está haciendo justicia. Voces de un diálogo, todos los días a las 8 de la noche, solo por Cholusat Sur, Canal 36 y nuestras redes sociales. En nuestro 61 aniversario, Cooperativa 15 de septiembre sigue creciendo para usted. Lo invitamos a conocer nuestra nueva filial en Mall Premier Comayagüela, final del Boulevard del Norte, frente a la salida Olancho. Cooperativa 15 de septiembre, con toda una gran variedad de productos financieros exclusivamente para usted. Cooperativa 15 de septiembre, acérquese y sea parte del mejor cooperativismo en Honduras. Cooperativa 15 de septiembre, su independencia económica, ahora en Mall Premier Comayagüela. Los temas de actualidad, los comentarios más acertados y toda la información diaria que usted quiere saber, los tiene Alan Fiallos. Sígalo en las redes sociales. Alan Fiallos, un compromiso con la verdad en las redes sociales. En Cholusat Sur creemos en los principios y valores cooperativos. Estamos convencidos que el movimiento cooperativo debe estar en el centro de la creación de una economía más sostenible y equitativa. Basados en estos principios, surge la Hora del Cooperativismo y la Economía Social en Honduras, un programa único en la televisión nacional. Vea La Hora del Cooperativismo y la Economía Social en Honduras con Efraín Rodríguez, todos los fines de semana, solo aquí, en Cholusat Sur. Cholusat Sur presentó Voces de un diálogo.